el segundo. Tercero no. ¿Estás seguro? ¿Ahí también marca? Sí. A ver.
voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer. Soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Sé que todos los peros tienen un porqué. Cuando desespero sé que estamos bien, bien. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me puedan decir ya no me importan. Ey, oh, acelero y voy. Cuando quieran saben dónde estoy. No estoy en la misma esquina que ayer, pero todos saben dónde encontrarme. Y si ves mi cara en algún cartel, es para ver orgullosa a mi madre. Hace tiempo que no te puedo. Hola, 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 buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Nadie se calla. Mi nombre es Florencia. Ustedes pensaron, malditos, malditas, que hoy no teníamos programa. Bueno, lamento decirles que sí, porque volvimos un poquito más tarde, porque bueno, yo tenía cosas que hacer, nada, mentira. Tuvimos unos problemitas técnicos ahí tratando de arreglar la cámara, porque como yo siempre digo, esta cámara me destruye la vida. Entonces dijimos, no, bueno, tuneen un toquecito para que después no parezca un monstruo. Así que nada, eso, tuvimos problemitas técnicos y por eso arrancamos a esta hora, pero estamos como todos los viernes en esta cita a través de znnoticias.com, así nos encuentran en Facebook o en YouTube, ZN Noticias, a través de CF Producciones, por supuesto. Y bueno, en la dirección de este programa en este momento se encuentra Néstor y Benja. Benja era, ¿no? Sí, ya le cambiaba el nombre. Y bueno, como ven, estoy sola, chicos, chicas. Estamos, mi compañera hoy no vino, por suerte, nada, mentira. Bueno, no vino mi compañera Natalia, así que le mandamos un abrazo igual. Y qué pena, porque en realidad yo quería arrancar el programa de hoy, porque el viernes pasado tuvimos a Marcela, una estilista muy conocida aquí en la localidad de Caleta Olivia, que fue invitada al programa. Y estaba invitada para este viernes también. ¿Qué pasó con Marcela? Bueno, se sintió agraviada, se sintió molesta. Entiendo su situación, por ahí desde el lugar, desde el humor. Yo quiero decir como Florencia, que me llamo Florencia Borque, quiero pedir disculpas en nombre de mi programa y de CF Producciones a las chicas que trabajan en el Salón de Evolución, que se sintieron mal por los dichos de mi compañera Natalia. Dentro de esto que el programa permite jugar y divertirnos y reírnos, se dijeron cosas que a veces no están tan buenas, como, bueno, tratarlas de mentirosas, ya verán. Quienes vieron el programa el viernes ya saben. Entonces, como eso sucedió, yo quiero pedir las disculpas públicas para todas las mujeres que trabajan en Evolución. Que, por cierto, son mujeres hermosas, ya las conocí en estos días, así que bueno, agradecerle también a Marcela, porque este pelito se lo debo a Marcela. Así que bueno, Marce Castro, un abrazo enorme y ojalá en algún momento podamos también tenerte en el programa. Dicho todo esto, dicho toda esta apertura, quiero decirles, no, mentira, vamos a tener un invitado igual en el programa hoy, un artista, así que vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más con él y se los voy a presentar. El número de contactos ese es el que sale ahí en la pantallita, así que ya saben, nos escriben a través de WhatsApp, si quieren, nos mandan un mensajito, nos cuentan de dónde están, qué están haciendo hasta ahora y qué tienen pensado hacer este fin de semana. Amores. Como siempre digo, agradecida a todos ustedes. Gracias por las palabras lindas que nos ponen siempre en los comentarios. No los leemos siempre en el programa, pero yo después los leo en casa. Así que gracias por esos comentarios hermosos, llenos de amor, a esas mujeres lindas que siempre me escriben y me dicen cosas preciosas, porque bueno, en realidad levanta mi ego también, voy a decirlo y tengo que admitirlo, no, mentira. Pero siempre están con esa buena vibra, con esa buena onda, y eso es lo que a mí me gusta. Así que la idea del programa es eso, no queremos que nadie nunca se sienta mal. Estoy más relajada hoy, chicos, miren, no, hoy me puedo relajar un poco más, CF. CF no está ni mirándome, no le importa nada, a veces esta estúpida está sola hoy, así que se la banque. No le importará porque casi la perdimos, ¿o no, CF? Casi se nos va. Y que no. Porque yo siempre considero que la gente buena se muere antes, ¿viste? Y los que somos medio malditos o malditas tenemos larga vida, así que no te preocupes, CF, que yerba mala
Te queda mucho tiempo acá en la Tierra todavía. Vos dijiste, yo me salvo de esta, no la veo va en el programa. Bueno, lo siento, Carito, acá estamos. Me desnudo. No, me desnudo porque me dio calor. Miren cómo estoy chivando, como vaca en sauna. Pero porque hace calor acá en el estudio. Igual tenemos un clima súper agradable. Quiero hablar un poco de eso con la gente, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa personalmente, después de la pandemia me pasó, que cuando me engripo con todo y que los cambios estos de clima tan repentinos que tenemos, porque un día está súper frío y anoche, por ejemplo, estaba hermosa la noche, y nos deja como, nos congestiona. Y hay muchas personas que después de las vacunas, es para debatir el tema muy amplio también, y no es el ámbito en el que lo tendríamos que debatir, pero no sé qué onda con las vacunas, porque te engripás a aquellos que no nos engripábamos tanto después de la pandemia, como que nos engripamos, nos tira a la cama 3 días, cosas que no nos sucedían antes de la pandemia. Así que raro, ahí no sé qué quiso hacer el primer mundo con nosotros. 2974 17 36 63. Ya empezó Nadie se calla, amores, así que espero sus mensajes y que nos cuenten de dónde nos ven, qué están haciendo y qué tienen pensado hacer este fin de semana. Yo estaba invitada a un asado ahora, así que podríamos terminar 10 en punto. Y porque no me quiero perder el asado. Le mando un abrazo a mi tío que me invitó a un asado. Yo digo, no, mi tío hace el asado un viernes a las 21 horas cuando sabe que tengo el programa. Fue joda. Era para que no vaya, claramente. Era, ¿querés venirte a un asadito? Y no, si tengo el programa, no puedo. Oh, qué pena, sobrina, nos vemos. Fue a propósito. Pero caigo mañana, viste que el asado lo haces y al otro día cuando te queda, ¿cómo es que se llama cuando le ponen lechuga, tomate, que cortás la... Salpicón, ay, amo el salpicón, lo mejor. Al otro día, ¿no? Cuando queda bastante asado. ¿Qué? No, bueno, no cocino, pero me está sacando el cuero de atrás. No me gustan ese tipo de ambientes donde se habla mal del otro sin poderse defender. Estaba, tenemos para saludar a Cosa, pero... ¿Eh? Sí. ¿Tenemos? Estamos listos. Ah, lo saludamos. Entonces le damos la bienvenida a Nadie se calla. Como siempre nos acompaña el doctor Ruay. Míralo. En el estudio jurídico del doctor Adrián Ruay y Asociados nos especializamos en distintas ramas de derecho, brindando la mejor asistencia jurídica actualizada junto con una gran experiencia profesional. Tratamos los casos con suma responsabilidad, dedicación, seriedad y sobre todo confidencialidad para nuestros clientes. Trabajamos en derecho penal, familia, divorcio, sucesiones, accidentes de tránsito, entre otros. Nuestra oficina se encuentra en Avenida Lisandro de la Torre 257, Caleta, Olivia. Tus consultas siempre serán bienvenidas. Ahora sí, volvimos y estamos con el invitado aquí en el programa que tenemos a Alan. Alan, bienvenido. Gracias, che. Gracias. Contanos, bueno, le vamos a contar a la gente, para quien no te conoce, Alan, sos artista. Exacto. ¿A qué te dedicas? ¿Se escucha bien, Alan? ¿O A un ver. poquito más fuerte? A ver. Acercamos el micrófono. A ver, ahí está bien. Un poco más. A ver, estamos en Ahí, vivo, chicos. Ahí va, excelente. Ahí. Ahí va, Alan, ¿no? ¿cuántos Ahí está. años? ¿Colegio? Colegio sin terminar. Bien. 28 años y aproximadamente 17 años de carrera artística. Qué buena onda. O sea, es un par largo ya. ¿Artista de qué tipo? Plástico. Bien, estuve viendo yo estuve stalkeando tu Insta. Nice. Contale a la gente cómo salían las redes. alanwilliams.art. Bien. Ahí, cortito. Ahí pueden ver la Este- gente, la cantidad de cosas que haces. Sí, hago de todo encima. Por suerte una carrera que la he sabido cultivar Ujú. bien, o sea, hacerla crecer de manera tranquila, sin apurarse, es muy, muy importante, ¿no? A ver, uno como artista dice, bueno, una vez que vos ya te planteaste ser artista, Tal cual. ya es un largo camino, o sea, ya Ujú. decís, bueno, de acá para adelante, bueno, ¿cómo lo voy a sobrellevar? O sea, porque es lo único que quiero hacer, bueno, está bien, ¿cómo le va a hacer, viste? Tal cual. Entonces ya tomando esa decisión es un largo camino hasta llegar a ser un profesional como tal, ¿no? Y tener todo lo que una carrera bien armada necesita, o sea,
un recorrido, a ver dónde están tus trabajos, a dónde lo haces llegar, cómo es que llega, y más importante es el tema de qué es lo que vos comunicás y cómo le está llegando a la otra persona. Entonces, bajo esos criterios más o menos creo que cumplí bastante bien el show, bastante bien, y eso me pone bastante contento cuando llega el final del día y digo, bueno, por suerte hoy estuve pintando, hoy es un día más que supe ser un artista, ¿no? Y va por ese lado. ¿Cómo nace el artista? ¿Desde qué lugar? ¿Cuándo te diste cuenta que en realidad tu vida transitaba por ahí a través del arte o a través de la pintura? Porque toda la vida estuve con pintura, o sea, no sé, siempre estuve, de hecho, lo estaba buscando, lo tenía por acá. Tengo la fecha exacta de cuándo fue mi primer dibujo firmado. Encontré la foto el dibujo, no creo que exista, pero encontré la foto con la fecha del primer dibujo que firmé, que es en 2005, pero quiero ver bien la fecha, porque es que... ¿Tenías cuántos años en el 2005? A ver, así 97 y 2005, no sé, entre 6 y 7 años, 8 tal vez, si no me falla la cuenta. Súper Sí. chico. Y... a ver... se me escapó. Bueno, para quienes no saben, ya saben, lo buscan en las redes para poder apreciar el tipo de arte que hace Alan. Yo estaba viendo que, por ejemplo, pintabas también modelos que tenías vestidos de jean y le pintaste la jean. Jackie Lu, con mi amiga en Bariloche hicimos unos trabajos. Igual he hecho muchos trabajos en colaboración, pero el último que se hizo así bien impactante es con Jackie Lu en Bariloche, que hicimos un desfile de moda. Impresionante, fue muy lindo porque fue toda una experiencia con los chicos de Neuquén también. Ahí es un gran saludo para ellos. ¿Sos oriundo de dónde, Alan? ¿De acá? Nacido en Río Gallegos. Ah, en Río Gallegos. Sí, pero... ¿Y cómo terminás en Caleta Olivia? Porque papá y mamá viven acá, pero es como que igualmente yo viajé mucho, o sea, de chico también por el trabajo de papá siempre viajamos un montón. El chico de la moto, Entonces, que por favor, si nos está viendo, divino. que no acelere por el frente. No les importa en absoluto. No, y entonces han sido muchos viajes, o sea, y más allá, viste, como te digo, con mi arte me ha llevado a viajar mucho, todo lo que es Córdoba, Buenos Aires muy lindo, y todo lo que hay en el medio también, o sea, luego por la cordillera, pero bueno, nada, son viajes muy extensos, muchos años viajando, compartiendo con muy lindos amigos, por suerte, eso es muy copado. Pero es un poco la vida del artista. ¿Cuánto de ese artista tiene Alan en la vida como...? Porque los artistas son un poco... me voy a entrar en otro mundo aparte de la pintura. ¿Cuánto tiene de bohemio, de enamoradizo, Alan, en la vida a través de esto del arte, ¿no? Porque, bueno, viste que los artistas mayormente se los juzga, tal vez, o no sé, se los prejuzga, yo me dedico como que son súper enamoradizos. Depende, sí, no, eso sí vive con mucha fuerza, o sea, si vos tenés algo muy fuerte acá, en el corazón, que te lleva a poder expresar eso, que quiere decir que vos podés, con lo que haces vos podés expresar algo más fuerte. Entonces todo lo que se siente ahí es muy fuerte, entonces eso funciona en líneas generales con todo. El artista es una persona que siente mucho. Por eso, y en la vida, ¿cuánto de eso, Alan, tenés? Lo suficiente. Muy enamoradizo a lo largo de la vida de Alan, o sea, has dejado novias tiradas por ahí, no sé, pregunto, porque pasa mucho con ustedes los artistas que se dedican a la pintura más que nada, los artesanos, mira, que andan viajando por pican por todos lados. No, yo en ese sentido no, super clean. No te vas a hacer cargo. No tanto por hacerse cargo, lo que pasa es que, a ver, primero también es eso, son tomar sacrificios. Si vos querés llegar muy